consultado con brujos, con parapsicólogos de tu ciudad, de tu nación. Ha ido a consultar con los brujos, pero no va a conseguir nada con los brujos, ni con la carta humana, ni con la carta de los brujos. Ustedes van a conseguir cuando te reconoce que tú eres un elegido de Dios y que tú eres uno que te arrepienta y diga: Señor, contigo yo consigo, contigo yo llego, contigo yo poseo, contigo yo entro a la tierra prometida. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero que compartillan, porque hay muchas personas escuchando, hay personas enfermas, hay personas desanimadas. La batalla. Hay personas que quieren parar. Me revela el Espíritu Santo en Paraguay. Hay pastores que quieren desanimar. Me revela el Espíritu Santo que hay personas que quieren parar porque desistir de la vida, quitar su vida, parar de todo. Pero el Señor te dice: no pare, no pare, sigue compartiendo, sigue compartiendo. Todavía hay tiempo, todavía hay un respiro, todavía está respirando, todavía hay fóligo de vida. Y si hay fóligo, hay oportunidad. Si todavía respira, hay un tiempo. Oh, Rabasuri, canta la batalla. Yo estoy sintiendo Dios aquí en mi casa. Yo estoy sintiendo el poder de Dios cayendo sobre mí. Yo estoy sintiendo el sobrenatural. Yo estoy sintiendo el fuego del Espíritu Santo. Sigue compartiendo, pastor. No puedo compartir. Compartilla. Quizá el diablo compartilla para que otra gente vea después. Quizá no vea ahora, pero ve después. Personas que están en la cárcel, en la terapia intensiva. Compartilla. No desista de tu sueño. No pare, por favor, te dice el Espíritu Santo. La victoria está cerca. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. No desista de tu sueño. Yo estoy sintiendo una atmósfera espiritual. Yo quiero que compartilla los grupos, compartilla en el Facebook. Me sigue, yo quiero que entre en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube está Apóstol Adriano pregando en Brasil. Adriano predicando en Brasil. Sigue mi página, sigue mi canal de YouTube, Apóstol Adriano pregando no Brasil. Aleluya. Gracias, Katia Costa. Aleluya. Muchas veces queremos desanimar. Aleluya. Quizás esta es la última prueba, quizás esta es la última lucha, quizás todos te abandonaron, todos te ha dejado, todos parados. Tu líder ha muerto como Moisés. Tu líder está muerto y tu líder ya tú no tienes nadie por ti. Todos te abandonaron. El pueblo está contra ti, la gente está contra ti. Nadie te quiere apoyar ni un granito de arena. Todo te ha dado la espalda. Hasta tu madre te ha dado la espalda, tus hermanos te han dado la espalda, tus amigos, tu hermana, quizás tu novio, tu esposo, tu ser querido, aquellos que dijeron que estaría contigo, te ha dado la espalda. Pero yo quiero decirte en esta tarde que hay un Dios que te está aquí todavía dando una oportunidad. Hay un Dios que no te va a dar la espalda. Hay un Dios que todo quizás te ha dado la espalda, pero por eso tú tienes que ser, dice, aleluya, orde, sella fuerte en estos días, sella fuerte en este tiempo. Seja corajoso, seja corajoso. Seja corajoso. Pastor, sea primero, aleluya, fuerte. Tú tienes que ser fuerte. Tú no tienes que parar. Tú no tienes que desistir. Tú no tienes que quitar tu vida. Tú tienes que continuar. Tú tienes que ser fuerte. Fuerte, sobrenatural. Dice, tú tienes que ser fuerte. Corajoso, tiene que ser coraje. Tienes que tener coraje para vencer lo que viene. Aún a los problemas, las enfermedades. Y dice, no te desanime. No te desanime. Aunque venga la lucha, aunque tu líder ha muerto, Josué, no te desanimes. Josué ahora ha muerto, Moisés, levántate, sé corajoso, aleluya, sé corajoso. Aleluya. Lembra de mi orden y sea fuerte, sea corajoso. No te fique desanimado, ni tenga miedo, porque el Señor tu Dios estará contigo donde tú quieras que vaya. Estará contigo en España, estará contigo en Paraguay, estará contigo en Chile, estará contigo en Brasil. Dios estará contigo donde quiera. Pero primero Dios quiere que tú seas fuerte, seas valiente, coraje. No te desanime, no pare, no deje tu cruz, sigue peleando. Si Dios te está permitiendo que escuche este prédica, entra en el Facebook, sigue peleando, porque yo estaré contigo donde tú estás. Aleluya. Yo estaré contigo donde quiera que esté. Si esté en Ibiza, Barcelona, en Madrid, Italia, Francia, escuchando Impacto Latino, escuchando la radio de Paraguay, de Brasil, de Chile, de Perú, escuchando diferentes naciones, sé fuerte ahora, sé corajoso, no te desanimes y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que te vayas. Tú eres Torrabacaya. Yo estoy sintiendo una atmósfera espiritual. Yo estoy sintiendo algo que está sucediendo en el mundo espiritual. Yo veo personas desanimando. Yo veo pueblos desanimando. Veo países, reinos desanimando por los problemas que están viniendo sobre la tierra. Yo veo personas queriendo dejar su toalla, abandonar todo, abandonar su familia porque no tiene un trabajo. Padre que no quiere dar un pan a su hijo, quiere
quiere desanimar. Oh, hay personas que quieren parar. Yo veo cosas, yo puedo sentir y puedo contemplar personas que quieren desistir de su sueño. Pero dice el Espíritu Santo, no desista, no pare, porque yo estoy contigo. No desmaye, porque donde quiera que te fuere, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Mi presencia, mi poder, porque levántate, Josué, porque yo soy Jehová tu Dios, que te quité de Egipto. Te pongo mi espíritu y tú serás un general, pero tú tienes que ser, aleluya, fuerte en los problemas, fuerte en la lucha, fuerte en la adversidad, fuerte en los problemas. Tú tienes que decir, yo soy fuerte, esta lucha no me va a echar, estos problemas no me va a echar, esta crisis financiera no me va a echar, porque Dios va a estar conmigo. Dios va a usar a alguien para bendecirme, Dios va a usar a alguien para tocarme, va a usar los cuervos. Yo le estoy profetizando a una generación que cree en el poder de Dios, cree en los milagros, cree en la restauración, cree en el avivamiento, cree en el fuego pentecostal. Persona que está oyendo a las naciones, Dios me está capacitando, Dios me está haciendo doctor de su palabra. Yo siento Dios aquí, aleluya. Yo estoy sintiendo una atmósfera. Yo estoy viendo Dios moviendo las toallas, Dios moviendo los ángeles. Yo estoy viendo Dios moviendo a favor de hermana Nancy, moviendo a favor de hermana Katy. Hay personas se librando del poder de las tinieblas, personas desanimadas. Quizás tú estás diciendo que el pastor me está diciendo. Yo te estoy trayendo una palabra del cielo, un pan caliente. Yo estoy hablando de un hombre que estaba desanimado, un hombre que miró a su líder muerto y le dijo, está muerto, está buscando a que Moisés ya no está aquí, Moisés ha muerto. Levántate, tenga coraje, sé fuerte, no te desanime, y yo te entregaré todo lo que yo te prometí a Moisés. Yo te daré de acá hasta el oriente, y te daré la tierra de Canaán, la tierra prometida que fluye leche y miel. Para conquistar la tierra prometida, para entrar en la tierra prometida, tú tienes que ser valiente para que tú recibas la bendición. Muchas veces cuando estamos para recibir la victoria, las bendiciones, queremos desanimar. Para entrar en la tierra prometida, Josué tenía que ser fuerte, Josué tenía que determinar la victoria, Josué tenía que tener coraje, no tenía que tener miedo de los reinos, lo que le podía matar. Josué tenía que ser coraje. Esto no me va a matar, esta enfermedad no me va a matar, este cáncer, este sida, Dios me va a guardar, me va a proteger, este coronavirus no va a matarme, Dios me va a proteger. Yo creo en la mano de Dios. Este accidente no me va a matar, estos enemigos no me van a matar, aleluya. Josué tenía que ser fuerte. Oh, Rabasuri canta la batalla. Yo siento, yo quiero que compartilla, yo quiero que Dios sopla su espíritu donde tú te encuentras sola, donde tú encuentras solo, donde están desanimados. Dios me muestra pastores, grandes grupos de iglesia, personas que desanimaron de orar, desanimaron de ayunar, desanimaron de buscar a Dios, personas que ya no tienen ánimo porque están pasando un momento difícil financiera, económica, personas que quieren parar. Dios me revela que hay joven que ya no quieres congregar más, ya no quieres seguir a Cristo. Dios me revela, pero Dios te está diciendo, levántate, levántate, porque aquí yo estoy. Oh, Rabasuri canta la bacaya. Personas diciendo, esto ya no me sirve más, yo no voy a seguir más a Cristo. Yo veo personas desanimadas. Yo quiero que compartilla, yo quiero que divulgue esta palabra, porque hay personas desanimadas, hay personas que quieren suicidarse, hay personas con depresión, hay personas con pánico, hay personas con miedo, hay personas con temor, hay personas débiles, pero Dios quiere levantar en esta tarde. Yo te envío una palabra ahí en Europa, ahí en Centroamérica, ahí en Paraguay, ahí en Brasil. Yo te envío una palabra, yo te envío una palabra que no te desanime, yo te envío una palabra que te levante, que sea valiente, tenga coraje, anímate, levántate, bendígate, satúrete de tu Espíritu Santo en tu vida. Aleluya, 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 aleluya. Entonces Josué, viendo todo lo que sucedía, siendo un joven, Dios le manda una orden a Josué. Josué, yo te mando que te esfuérzate y sé muy valiente, pero acuerda de mi orden, sé fuerte en la dificultad, sé fuerte en la lucha, de fuerte a tu familia, sé fuerte porque la fuerza viene de Dios. Tenga coraje, no tenga temor, no tenga pánico, y no te queda desanimado, ni tenga miedo, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que esté y donde quiera que encuentra. Yo, tu Dios, estaré contigo, pero tú no te desanimes, tú no pares, tú sigues hablando de Dios y contando la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya.
Aleluya, aleluya. Yo estoy tan feliz, hermano, tan alegre. Estoy sintiendo una atmósfera espiritual. Estoy sintiendo que Dios me está mandando esta palabra. Quizá pasa por mí, quizá pasa por ti, mi hermano. Quizá el enemigo te quiere parar en estos días. El enemigo te quiso trancar tus bendiciones. El enemigo te quiso poner un temor en esta tarde. El enemigo te quiso matar en esta tarde. El enemigo quiso dejar todo, la huella de tu vida. Pero miro el Señor de blanco, contemplo su gloria. Quizá el diablo te dice que ya acabó todo para ti. Tu matrimonio se acabó, tu oportunidad se acabó, tu casa ya no hay oportunidad, tu trabajo se acabó, el banco te va a quitar la casa, los poderes judiciales te están en juicio contra ti y tú quieres parar, pero te dice el Espíritu Santo: no te desanimes, levántate, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Si Dios te llamó, si Dios tiene contigo un plan, Él no te va a desamparar. Yo te digo con toda fuerza, con todo el Espíritu Santo, quizás tú quieres parar, te quieres desanimar porque algo pasó en tu vida, algo te hirieron, algo te golpearon, algo te traiu, algo te engañaron, te traicionaron y algo te tiró una palabra contraria, o te hicieron un trabajo de brujería, un trabajo de banda, o te llevaron tu nombre a un brujo y te vino un desánimo espiritual, o porque perdiste el trabajo, perdiste el empleo, la empresa no te va bien, el trabajo no te va bien, la casa no te va bien, tu familia no te va bien, tu matrimonio no te va bien, pero Dios te manda a decir ahora: levántate, porque llega el tiempo de la victoria. Quizás todos se están desanimando, pero Dios le dice: aleluya, aleluya. Estamos saliendo por radio de España, gracias España, gracias Impacto Latino, gracias Chile, Perú, Ecuador que nos escucha, gracias Paraguay por diferentes radios de Paraguay, diferentes aquí en Brasil también. Hay una conexión internacional de poder, de maravilla, de autoridad, hay una gloria. Yo quiero que compartilla. Gracias al evangelista Elvi Brum del Estados Unidos, desde Massachusetts, la radio 104.9. Dios bendiga todo su pastor, todo ahí. Pero importante aquí, hermano, que continuamos predicando la palabra de Dios, no desanimando, aleluya, no parando, aleluya. Yo quiero que compartilla, porque ya enseguida estaré hablando de otras cosas. Ya voy a estar enseguida tratando, porque tenemos una hora de programación, aleluya. Pero el Señor te dice hoy: levanta, Josué, no te desanimes, lembre de mi orden, sé fuerte, Josué, aleluya, sé fuerte, sé corajoso, tenga coraje, no tenga miedo, porque yo estaré contigo. No fique desanimado, no te quede desanimado. Dios no quiere que te desanimes. No abaje tu cabeza por los problemas, por las crisis, por tanta muerte que está pasando en este mundo, por los problemas, crisis económica. No abaje tu cabeza. Diga conmigo: yo voy a vencer. Si Dios está conmigo, dice, y no tenga miedo, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que esté. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera. Si está en Estados Unidos, donde está el evangelista Elvi Brum, en Massachusetts, ahí el Señor está. Está en Barcelona, hermano Elías, ahí Dios está contigo. Hermana Nancy, que me está escuchando. También gente que me escucha en Uruguay, en Venezuela, en Colombia. No te